Vamos a la palabra del Señor. Como les decía, traemos una enseñanza entre hoy y mañana que el Señor me puso que ministre sobre la herencia eterna del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta tarde. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando acerca de la importancia de la herencia, de descubrir la herencia y de trabajar para alcanzar la estatura, la madurez que Dios demanda para poder administrarla. ¿Sabe que así como lo natural, dice la Biblia que los hombres buenos dejan herencia a sus hijos? Vamos a decir que hay un hombre que es bueno pero es pobre económicamente. Si es bueno, es íntegro. Y si es íntegro, tiene un legado para sus hijos. O sea, todo hombre íntegro, todo hombre justo, todo hombre recto, todo hombre bueno, tiene una herencia para dejar a sus hijos. Algunos hombres malos tienen economía para dejar a sus hijos. Pero todo hombre recto tiene un legado para dejar a sus hijos. Todo hombre íntegro tiene un legado para dejar a sus hijos. Vamos a leer, para dar comienzo a esta enseñanza en esta tarde, en el libro de los Proverbios. Proverbios, capítulo 13, verso 22. A todos los que reciban este video de esta enseñanza también les bendecimos, les saludamos. Si lo recibes es porque te tenemos en cuenta, te amamos. Así que oramos para que esta palabra también te anime a conquistar aquellas cosas por las cuales fuiste asido por el Señor. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 13, verso 22, el bueno, aquí le puedes poner el justo, el recto, el íntegro, el bueno, el que agrada a Dios, el aprobado por Dios, el justificado por Dios. Dice, dejará heredero a los hijos de sus hijos. O sea, tu descendencia tiene herencia en tus lomos. De eso habla la palabra. El bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Fíjate que acumular cosas con un corazón extraño hacia Dios no garantiza una herencia de provecho. Hay herencias, ¿no? En el mundo está lleno de herederos, pero la herencia de provecho es la que viene de hombres y mujeres que han agradado a Dios en su generación y que en los días de su carne han caminado en rectitud. Porque eso verdaderamente aprovechará a aquellos que reciban. Es lógico que todo lo que se recibe por gracia, de regalo, es digno de alegrarse o es motivo de alegría y de celebración. Pero acá está hablando de algo que tú puedes dejar a otro y puede ser de gran bendición, no solamente por lo que en sí mismo es eso que se hereda, sino que todo lo que se recibe por gracia nos lleva a buscar, a entender y a considerar de quién heredamos. Por ejemplo, hay personas que han recibido herencia. Por ejemplo, vamos a decir, Pablo Escobar, un narcotraficante colombiano, dejó millones a sus hijos, ¿no? Pero sus hijos, aunque administran una economía, una riqueza monetaria, lo tienen que hacer con vergüenza, porque saben que esa herencia no es con dignidad, no es con honradez. No es lo mismo heredar algo en honra, en integridad, en justicia, que heredar algo en maldad, aunque sean cosas buenas, pero quizás no obtenido de una manera mala. Entonces, la herencia automáticamente nos lleva a considerar a aquel quien la provee. Entonces, nuestra herencia espiritual nos lleva a considerar al Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro ahora, al ser nosotros creyentes, considerar la bondad de Dios, cómo Dios ha tenido consideración aún en los detalles. Por ejemplo, sacando lo que es económico o material, el Señor en Cristo, ¿qué nos ha provisto? Nos ha provisto de perdón, nos ha provisto de vida eterna, nos ha provisto de justificación, nos ha provisto de paz, nos ha provisto de la gracia de invocar su nombre y tener acceso a la plenitud de su gloria. Eso es nuestra herencia legal para todos los creyentes, en toda nación, de toda generación, de toda tribu y lengua. Ahora, mira esto. Nuestra herencia nos habla también del corazón de un padre dador. El otro día le decía que la palabra padre
viene de la palabra dador en hebreo. O sea, el Padre, por característica, es dador en sí mismo. Entonces, Dios como dador, Dios como figurado acá como el bueno, que deja heredero, hace que nosotros de alguna forma nos animemos en sus caminos y nos despertemos a la realidad, a la revelación de la herencia eterna que tenemos en Cristo. O sea, cuando tú descubres la herencia, cuando tú sabes que sabes por el Espíritu, mira, yo les voy a decir, cuando nosotros estábamos de novio con Mariela y ahí donde yo me congregaba, el apóstol Laguna era un hombre que Dios lo prosperó mucho porque era un sembrador. Dios le reveló una llave en la siembra económica, en el reino de Dios. Entonces, cuando él hablaba, yo no tenía un duro, pero cuando él hablaba de siembra, cuando él hablaba de pacto, cuando él hablaba de honrar a Dios con los bienes, de ser fiel en los diezmos, en las ofrendas, yo decía dentro mío, Señor, ¿cuándo me voy a poner al día con todo si yo no tengo? Pero un día él vino y había una iglesia, estaba edificando el templo que él pastoreaba. Y entonces nuestro pastor vino con una bolsa llena de dinero, ¿no? Como si fuera ahora, no sé, 5.000 euros a la congregación. Entonces mandó a uno de los hermanos a que repartiera ese dinero. Entonces dijo, ustedes cojan dinero de ahí, tienen que alcanzar para todos, vayan cogiendo. Entonces, cuando ustedes lo tengan en la mano, ustedes oren al Señor. Si ustedes quieren, yo se los doy. Pero si quieren, lo pueden sembrar, porque yo voy a sembrar para la obra de Dios en la iglesia que se está haciendo. Y el Señor me dijo, haz partícipe a mi pueblo de esa siembra, porque yo te voy a bendecir al sembrar. Entonces yo me acuerdo que claro, yo cogí bastante dinero, lo puse en el bolsillo, estaba feliz, como todos. Entonces yo pensaba, me faltan zapatillas, me falta esto, me falta el otro, me gustaría ir acá, me tenía que hacer un regalo a Mariela, esto, aquello. Y entonces él empezó a orar, y el Espíritu Santo me convenció que lo tenía que sembrar, que no me lo quede. Y yo lo necesitaba, ¿eh? Y él dijo, alguno de ustedes tiene que pagar la luz de su casa, alguno de ustedes tiene que hacer esto, pero yo les sugiero que, porque el Señor nos va a bendecir, nos va a multiplicar esto, y yo les sugiero a ustedes que ustedes consideren sembrar, porque ustedes lo reciben por gracia, y todo viene de Dios. Y vos vas a pensar que estás perdiéndote la bendición por sembrar, pero no. Piensa que a ti te vino por gracia. Ahora tú tienes la gracia de, en vez de poseer eso, tenerlo sembrado como un tesoro en el cielo, donde Dios te lo multiplica. Entonces, bueno, todo lo pusimos ahí, ¿no? Y eso siempre me quedó. Porque yo nunca vi a alguien que te regale dinero, y no solamente te lo regale, sino que te dé el regalo que añadido, que es mayor al dinero, que es enseñarte un principio de reino, que es la siembra. No estamos hablando ni de ofrenda, ni de diezmo hoy, pero quiero decirte, el hombre bueno hace herederos a sus hijos. El hombre bueno, el hombre recto, da herencia a sus hijos. Y entonces ahí tú puedes ver un legado espiritual, no solamente un dinero que se te da por gracia, sino un legado, una llave, una enseñanza que si tú la practicas andando el tiempo, tú te vas a dar cuenta que a ti nunca te va a faltar. Entonces eso también es herencia de Jehová, el legado espiritual, la enseñanza, el concepto, la revelación de un principio que es un misterio para los que no les ha sido revelado la ley de la siembra y la cosecha, pero toda enseñanza es un legado y es una herencia espiritual también. Todo padre que enseña a su hijo es una herencia que le da a un hijo, en un legado, en una administración, en una mayordomía, en una enseñanza, en una educación, es una herencia. Entonces mira esto, el hombre bueno dejará a los hijos de sus hijos herencia, hará herederos a los que le suceden. ¿Qué herencia dejamos nosotros si no podemos, digamos, enfocarnos y valorar al dador de todas las cosas, aquel que por excelencia es dador, alegre, que es el Señor? Entonces Dios en primera instancia es un dador alegre que nos deja una herencia para que nosotros no solamente administremos y la disfrutemos, sino que aprendamos de Él, como Él es, con todo lo que posee. La Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. Y piensa esto, hay gente perversa, hay gente mala, presidiendo naciones, liderando países, siendo líder de multitudes, y aún con un corazón que está divorciado de Dios, están gobernando, están aprovechándose de una posición de autoridad, están saqueando los pueblos, están marginando a la gente, están
de alguna forma oprimiendo pueblos, están empobreciendo a la gente, quitándole la dignidad como ciudadanos, y ellos están viviendo holgadamente, están viviendo en injusticia, aprovechándose. Bueno, pero fíjate, Dios dice que Él, como administrador, Él pone reyes y saca reyes. ¿Por qué Dios permite este tipo de, digamos, de administradores o líderes o gobernantes en los pueblos? Dice la Biblia que cada pueblo, de una u otra manera, tiene el rey conforme al corazón del pueblo. Entonces, cuando cuando hallamos gracia delante de Dios, Dios dice que Él es el que pone reyes y quita reyes. O sea, toda herencia tiene una forma de administrarse. Toda herencia, todo legado tiene una manera de disfrutarse y de administrarse. Y hay cosas que dejan, hay personas que dejan como legado maldición y no bendición. Entonces, en muchos de nosotros nos ha tocado tener que revocar sentencias de muerte, sentencias de maldiciones que hemos heredado por pecado, por injusticia, por cosas que nos han alcanzado. La maldad de nuestros padres nos ha alcanzado. No hablo de mi padre y padre, porque padres hasta diferentes generaciones hacia arriba nos han alcanzado maldiciones. Mucha gente no cree en la maldición generacional, pero también es una mala herencia, pero no deja de ser una herencia. Entonces, como a ti te llega por ley, como por la ley de la gravedad, te llega a ti una herencia, así la bendición de Jehová es la que enriquece, decíamos, y no añade tristeza. Si tú te enfocas en el dador alegre, por excelencia, si tú te enfocas en el Padre bueno, si tú te enfocas en aquellas cosas que ya nos fueron dadas en Cristo Jesús, tu vida va a cobrar un sentido de propósito y pertenencia, porque tú no estás buscando la suerte según tu limitación humana, sino que tú estás buscando esa riqueza que ya te fue dada en Cristo y que tú tienes que descubrir, pelear por ella, poseerla, madurar, para que entonces se te conceda la libertad de administrarla. Y lo vamos a estudiar ahora. Entonces, cada hijo de Dios es heredero. Nosotros todos como hijos de Dios somos herederos. Como hijo de Dios, tú puedes heredar lo que por naturaleza has recibido por legado paterno, pero nosotros ahora, siendo espirituales, siendo hijos de Dios, tenemos una herencia espiritual. Entonces, hoy y mañana vamos a hablar acerca de esta herencia. Cada hijo de Dios es heredero. La herencia le pertenece, es para él. Ahora, si él no echa mano de esta herencia, si cada uno no va en pos de esa herencia, si tú no te interesa descubrir lo que en Cristo se te dio, tú nunca vas a poseer y disfrutar de eso que se te dio. Entonces, eso es otra cosa, pero la provisión está para todos. Todos tenemos la misma oportunidad y la misma dignidad como hijos herederos de ir en pos de nuestra herencia. Entonces, por ejemplo, cuando aquella famosa historia de aquella mujer sirofenicia que clamaba para que el Señor haga una obra en su hija, Jesús le dijo, no es bueno que los perros coman el pan de los hijos, ¿no? Entonces nosotros no somos perrillos, nosotros somos hijos. Entonces no es bueno que el enemigo te coma a ti lo que es el pan que Dios te dio, lo que es la bendición, la gracia en Cristo Jesús. No es bueno que los beneficios de tu fe el diablo tenga legalidad y te los robe. Eso también hoy lo podemos aplicar así a nuestra vida. Entonces mira esto. Vamos a anotar 5 puntos o requisitos para poder gozar de la herencia. Hay 5 cosas que yo te quiero hablar esta tarde rápido para que tú entiendas cómo poseer la herencia que es en Cristo Jesús. Hay personas que están en un estado de gracia y no lo saben. Hay gente, yo cuando me convertí al Señor me contaron una historia que es muy popular en el Evangelio que dice que había una persona que tomó un tren, subió un barco, se mudó de Europa a América y dice que había llevado una bolsa con pan y un poco de agua dulce. Y entonces en su travesía llamaban con una corneta a comer y él no acudía. Y entonces llamaban a diferentes refrigerios durante el día y él no acudía, ¿no? Porque no quería gastar el poco dinero que llevaba para empezar y reiniciar su vida en América. Y entonces dice que cuando va llegando allí, llevaba una bolsa que tenía pan verde y entonces le dijeron, ¿pero qué hace usted con ese pan? Dice, no, este es el pan que fui administrando para el viaje.
Dice, pero ¿cómo? ¿Y dónde estaba usted cuando estábamos llevando para la comida? No, es que yo no tenía dinero como para darme el lujo de comer todas las comidas. Entonces le dijeron, no, pero usted ya lo tenía incluido en este viaje, el participar de todas las comidas. Entonces, muchos hijos de Dios están así, ¿no? Que ya está todo dado en Cristo, pero que no están disfrutando porque primeramente no conocen, y otra, que no están peleando de buena fe en el Espíritu la batalla que hay que pelear, primeramente contra todo argumento de incredulidad y de ignorancia, para extendernos hacia adelante, para poseer y para administrar con sabiduría lo que Dios nos regaló en Cristo. Entonces dice acá, mira, dice, número 1 de los 5 puntos, la madurez. Es importante porque si somos herederos legítimos, aún en las herencias naturales de padres a hijos, abuelos o quien deje herencia, siempre hay cláusulas en las herencias. Hay un testamento. En el testamento se dice, esta es la herencia que tengo para esta persona, pero muchas veces se ponen requisitos para que esa persona administre. Por ejemplo, hay personas que dejan una herencia y dicen, mira, esta herencia es para mis nietos, pero ellos no la van a administrar, no la van a disfrutar sin este requisito. Y a veces los requisitos son que ellos hayan ayudado a sus padres y haya constancia de que honraron a sus padres. Vamos a decir un abuelo que le deja herencia a su nieto, pero dice el requisito de esa herencia que ellos en vida honren a sus padres. Es un requisito y es legal y es justo que cada uno con lo suyo lo dé al modo que entiende y quiere. Entonces, mira, la madurez es un requisito fundamental, porque la madurez hace que tú estés preparado para la administración de toda riqueza. En cualquier género de herencia o de bendición, tú necesitas madurez. Número 1, la madurez. Otra es conocer. Conocer. Por ejemplo, hay personas que han dejado herederos, le han dejado una empresa y nunca se enteraron de qué va la empresa, cómo se maneja la empresa. Entonces, la primera generación la hizo, la segunda la colaboró y la tercera la despilfarró porque nunca se enteraron de la historia, de los comienzos, del esfuerzo, del sacrificio que se hizo por ese emprendimiento y por esa empresa, por ejemplo. Entonces, el que hereda la empresa se frota las manos, piensa que hereda billete, no, hereda trabajo, hereda esfuerzo, hereda una tradición que tiene que seguir. Entonces, número 1 es madurez, número 2 es conocimiento. Dios te pide conocimiento acerca de lo que Él te hace heredar, para que tú entiendas por qué Dios te está confiando lo que te confía en Cristo. Después tenemos, número 3, es visualizar y pisar, poseer en el Espíritu lo que Dios nos dejó. Por ejemplo, yo estoy luchando en mi cuerpo con un tema de salud. Entonces yo sé que el Señor me hizo heredero de sanidad divina en Cristo. Entonces yo tengo que pisar. ¿Cómo piso mi sanidad? Declarando la palabra, creyendo y visualizando la llaga de Jesús, profetizando vida, reprendiendo todo espíritu de enfermedad. Son formas de pisar esa victoria, eso que Dios ya te dio en Cristo. Tú lo tienes que poseer primeramente en tu espíritu. Hay personas que reciben las cosas. Mira, hubo un hermano que me sembró un 0 kilómetro y yo fui, el hermano me dijo, sí, ya está el coche, pastor, vaya a buscar el coche. Yo fui a la Citroën, llegué a la Citroën, buscaba un desparparrajo, un auto viejo, roto en el fondo del taller. Digo, ¿qué me habrá traído este hombre? ¿Qué me habrá dado? Y cuando voy, me dijeron, no, es por acá. Me llevaron de la mano y me llevaron al centro del salón de la Citroën, donde está acá el líder ahora, y el auto estaba con todos los plásticos. Entonces, mientras el hombre me decía, este es el coche, y me explicaba cómo funcionaban las cosas nuevas, yo lloraba, porque nunca lo había visualizado un 0 kilómetros. María era así, yo no. Y nos dieron un coche nuevo, nos dieron un coche para estrenar prácticamente. Entonces, cuando tú no visualizas, cuando tú no pisas, tú no estás a la altura de esa bendición. Entonces, el primer requisito de la madurez, segundo el conocimiento, tercera es pisar, visualizar, poseer el espíritu primero. Antes de tenerlo, tú tienes que poseerlo, tienes que orarlo, tienes que agradecérselo al Señor. Incluso puedes sacar una primicia con acción de gracia anticipadamente por la fe, porque es un acto profético, es un acto loco, pero es así como es. Dios lo hace así. Nosotros tenemos que poseer, tenemos que pisar, tenemos que conquistarlo. Antes de tenerlo en la mano ya lo estamos conquistando por la fe. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es pelear por esa herencia, porque cuando el Señor nos hace poseedores o herederos,
el enemigo se encarga de batallar en tu mente y en tu corazón para que tú no lo recibas. Nosotros tenemos una triste historia con Mariela, que alguien nos sembró un departamento, nos sembró un piso. Cuando vivíamos allí a la vuelta de casa de Nancy, la mujer me decía todos los días, este piso es tuyo. No se rían, porque se lo contaba a mi esposa en el ascensor y Mariela se reía sorprendida, pero se reía, no se burlaba, sino que se reía como se rió Sara. ¿Se acuerdan cuando Sara se rió cuando el Señor le prometió un hijo y ella se reía? Y vino el Señor y le dijo a Abraham, ¿de qué se ríe Sara? Y entonces salió Sara y dice, no, yo no me reí. Sí, te reíste. Te reíste como que es imposible. Pero tú el año que viene, para este tiempo, vas a abrazar a un niño y se va a llamar Isaac. Para que cada vez que lo llames te acuerdes que tú te reíste de incredulidad, pero este piso era para ti. Entonces, me acuerdo que nos sembraron un piso y nosotros no lo poseímos. No tuvimos esa lucidez de poseerlo. Entonces, al poquito tiempo falleció el marido y los sobrinos se la llevaron a la mujer y no la vimos nunca más. Y nunca pudimos hacer la transferencia del piso a nuestro nombre en una gestoría porque no lo poseímos. Si llega a ser hoy, yo voy a ese piso, agarro 5 litros de aceite, me los pongo en los pies, empiezo a caminar por las paredes, por el techo, por todos lados, la agarro a la mujer y me la llevo al gestor. Pero yo no tuve esa lucidez, no tuve esa respuesta a esa propuesta, porque no fue una vez, fue muchas veces que nos dijo esa mujer. Entonces, incluso cuando el día que muere su esposo, yo la llevo al hospital de Los Camilos, cuando vuelvo, me llaman por teléfono el médico a mí, no tenía familia la mujer, y cuando atiendo al médico me dice, mire, el hombre este ya falleció, tiene que hacerse cargo de esa mujer, traerla, bueno. Entonces cuando yo se lo dije a la mujer en vez de lamentar la muerte del esposo, lamentaba de que no nos había firmado los papeles. Fíjate hasta dónde esa mujer se había dado de corazón su piso a nosotros que ni nos conocían. Entonces, a veces perdemos cosas por no poseerlas, por no creerle al Señor, por no movernos y avanzar a lo que está delante, ¿no? Esa es otra de las cláusulas, poseer en el Espíritu, pelear por la fe, echando mano de la vida eterna, pelear la buena batalla de la fe, porque hay momentos donde aunque Dios es veraz y Dios nos ha dado revelación de lo que nos ha dado Cristo, muchas veces nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente batallamos con pensamientos de incredulidad, por la ignorancia que en nosotros hay, por la dureza del corazón, dice Efesios 4:17. O sea, la dureza del corazón te hace ciego, ignorante, incrédulo. Entonces, tener un corazón sensible para la voz de Dios nos abre los ojos del entendimiento a lo que Dios nos está revelando, y entonces nosotros nos disponemos de corazón a ir por aquellas cosas por las cuales Dios nos sació en Cristo, para que ahora también nosotros tomemos por la fe toda gracia. Entonces, pelear la buena batalla de la fe por la herencia puesta adelante. Y otra es el hecho de, como dije antes, de trabajar en madurez. Entonces, otra de las cosas que también nos hace poseer anticipadamente es tener acciones de gracias. O sea, acción. Mira cuando alguien te dice, mira, tengo esto para regalarte, y tú pones una cara rara, por ejemplo, tú no crees que te lo va a regalar, te burlas. Tú puedes ofender a esa persona y lo que estaba dispuesto en su corazón para dártelo, ya no dártelo. Porque es una ofensa, ¿no? Alguien te está hablando de corazón y te dice, me hace ilusión regalarte esto. ¿Qué mejor que tú que te quedes con esto? Porque yo sé que tú lo valoras, yo sé que tú lo vas a cuidar y lo vas a disfrutar. Yo sé que a ti te hace ilusión tenerlo. Mira, hay personas así que nos han bendecido, ¿no? Que nos han dado cosas porque se alegran que nosotros lo aprovechemos. Entonces, si en el momento que la gente te abre el corazón y te dice, tengo esto para ti, y tú, en vez de tener una actitud una acción de gratitud, una actitud de alegría, de sentirte honrado por esa bendición, tú te da igual, como si te hubiesen dicho cualquier cosa, esa persona ya le quitaste el gozo de darte. Y esa persona va a cerrar el corazón y va a cerrar la mano. Entonces, una de las cosas que nos aseguran que esta bendición que Dios nos da, o nos promete, o nos ofrece, se transfiera a nuestra mano, es que nosotros tengamos acciones de gracias. Dice la Biblia que una acción de gracia de parte de Dios hacia nosotros los creyentes despierta muchas acciones de gracias. O sea, cuando Dios nos da algo, nosotros, ¿por cuántos años nosotros agradecemos la salvación? Toda una vida. Los entendidos, los agradecidos, celebramos la salvación de Dios todos los días.
días de nuestra vida. Damos gracias a Dios por esta paz, por esta salvación, por este perdón. Entonces, una acción de gracia que baja del cielo, una obra de gracia que desciende hacia nosotros en Cristo, despierta y produce en nosotros muchas acciones de gracia. Entonces, las acciones de gracia son otra forma de sellar eso que se nos prometió, eso que Dios nos inspira, eso que Dios nos revela, eso que Dios nos promete, eso que Dios nos ofrece, eso que Dios nos otorga en Cristo, lo podemos ya poseer en el Espíritu por la fe, con madurez, peleando la buena batalla, pisándolo, declarándolo, visualizándolo, pero también celebrándolo anticipadamente. Cuando Jesús enseñó a orar, decía que nosotros teníamos que dar gracias en toda oración. El apóstol Pablo dice, estar siempre gozoso, dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos y que tengamos alegría. O sea, tú encuentras fertilidad en un corazón alegre y agradecido. Tú encuentras buena tierra para sembrar cualquier cosa en un corazón alegre y agradecido. Hay gente que todo lo que tú le dices le da igual, que sigue con la misma cara, que no te lo celebra, que no te lo agradece, que no se pone a pensar que tú has pensado en él, que has trabajado, que te has esforzado para bendecirlo y toman las cosas como si tuvieran derecho para recibirlas o tú tuvieras obligación para dársela. Tú no disfrutas de darle algo a alguien así. Entonces es verdad que todo padre dejará herencia a sus hijos, pero hay algunos que se la roban al padre, no se la sacan de corazón, sino que producen un robo, digamos así, como que se lo sustraen al padre. No que el padre con alegría lo da, sino que se lo sustraen. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 15, el hijo pródigo? Que estaba el hijo más chico, vino al padre y le dijo, papá, dame la herencia porque yo me quiero ir. ¿Y el padre qué hizo? El padre se la dio. No quiere decir que se la haya dado con gozo, no quiere decir que se la haya dado con honra. Dejó herencia, pero no fue una transferencia, digamos, de alguna manera así para celebrar, sino al contrario, fue algo que avergonzó al padre de que su hijo tenga tal actitud egoísta. Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. Entonces, ¿qué pasó? El hijo tomó la herencia fuera de tiempo para pervertirse, para malograrla, para despilfarrar todo. Pero cuando el hijo volvió reconociendo que se equivocó, que ya no tenía más parte en la casa del padre, entonces ya no vino como hijo. Dijo, yo iré a mi padre, es mi padre, pero iré ahora como un jornalero, como un sirviente, como un criado en su casa, a pedirle que me dé trabajo. No le pido ningún derecho, le pido que me abra la puerta laboral, como si fuera una empresa, para ir, porque yo sé que perdí todo mi derecho. El hijo pródigo sabía que él había perdido todo su derecho con el padre. Sin embargo, se encontró con un padre que deja herencia a sus hijos, y no solamente deja riqueza o economía, sino que deja una instrucción, un legado, un testimonio, que fue esto, que lo recibió con alegría, que cuando vio que venía, él lo estaba esperando y le salió al encuentro con el brazo abierto, mandó a que le pongan ropa, que le pongan anillo, que le pongan brazalete en el brazo, que le pongan calzado nuevo, mandó a sacrificar animales para hacer una fiesta, un banquete, celebrar que su hijo que estaba muerto volvió a la vida con él. Entonces, fíjate, hay maneras y maneras de tomar la herencia, hay manera y manera de dar la herencia, ¿no? Hay personas que te sacan en contra de tu voluntad. Muchas veces nosotros oramos a Dios por cosas fuera de tiempo y somos como ese hijo pródigo, porque le pedimos a Dios cosas que aunque tenemos el derecho, no tenemos el carácter, o no es el tiempo. Por ejemplo, ¿cuál fue la situación de este hijo pródigo? La situación fue que él estaba pidiendo algo fuera de tiempo. El padre estaba con vida, no tenía que darle la herencia. En el tiempo de los hebreos había una dote que los padres daban. Los hijos se graduaban como hombre al lado del padre, muchas veces trabajaban como en una empresa familiar, y a la hora de emanciparse, a la hora de casarse, los hijos, el padre le daba una parte de lo que él mismo también había ayudado a producir y le hacía la casa o le daba una empresa o le daba un ganado, etc. Pero este se tomó la licencia de querer anticipadamente, sin madurez, sin haberlo poseído en el espíritu, sino con una reclamación casi jurídica al padre. Y el padre, como era un padre bueno, no le negó al hijo su parte, porque el padre siempre entendía que el hijo tenía una parte en él, entonces se la dio.
Pero no está el problema en las cosas materiales que el Padre le dio, sino en el espíritu con que el Hijo tomó del Padre. Entonces, cuando nosotros muchas veces oramos, tenemos que escucharnos orar. Tenemos que comprobar nuestra motivación del corazón, cómo nosotros le pedimos a Dios las cosas que ya nos fueron dadas en Cristo. ¿Se las estamos pidiendo con acción de gracia? ¿Se las estamos pidiendo con fe? ¿Se las estamos pidiendo con alegría, sabiendo que Él es un dador alegre, que Él nos entristece por pedir? Entonces, esas actitudes que yo te estoy diciendo, conocimiento, madurez, poseimiento anticipadamente, celebración, acción de gracias, fe, demuestran un carácter de madurez. Y la madurez hace que la ventana de los cielos se abra y el Señor nos confíe cosas para administrar. Porque la madurez es la clave. Aquel muchacho que le pidió al padre la herencia, no era el tiempo de administrar, porque él no tenía el carácter. Y lo demostró porque para qué lo pidió y cómo lo malgastó. Entonces él no estaba entero. Entonces su hermano se enojó con el padre porque el padre le dio la porción al hermano, que aunque le correspondía, el hermano se pensó y dijo, este que hizo todo mal todavía me celebra que haya venido. Y yo que hice todo bien, ¿quién me tiene en cuenta? Y el padre le dijo al otro hijo, a este que se había enfadado con su hermano, le dijo, pero hijo, ¿cómo me pides a mí y me reclamas que no te comiste un cabrito? Si es tuyo, lo podías haber comido cuantas veces quisiste un cabrito. Entonces fíjate, por un lado tenemos un hijo pródigo, pero por otro lado tenemos un hijo ignorante de su derecho legal como hijo en la casa del padre. Tenemos un hijo que está frustrado porque ve que su hermano posee y él no. Entonces fíjate, podemos estar nosotros en un estado aparentemente ordenado, equilibrado en la relación con la casa del Padre, pero una cosita nos deja en evidencia con qué espíritu estamos viviendo, que fue lo que le pasó al hermano del hijo pródigo, porque el hermano del hijo pródigo se enojó por el padre porque el padre era un buen hombre, se enojó con el padre porque el padre fue buen padre, se enojó con el padre porque el padre lo recibió al hermano, se enojó con el padre porque el padre le dio la herencia cuando el hermano la pidió, pero ahora él le reclama que él no tuvo la oportunidad de comerse un cabrito cuando quiso con los amigos. Entonces el padre le dice, hijo, pero no, tú no podías haberte matado un cabrito y comerlo cuando tú querías. ¿Quién te dijo que tú no eres heredero? Entonces los dos hijos estaban mal con el padre, en realidad. Porque esa palabra dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Ese reproche que le hizo este hijo al padre acerca de que él nunca se comió un cabrito con sus amigos, le está diciendo, yo trabajé como un esclavo acá y no tengo derecho a nada. Y no era así. Porque el padre le está diciendo, tú podías haber hecho, cuando tú quisieras, un asado para tus amigos. No lo hiciste porque ignorabas que tienes herencia, ignorabas, no maduraste, no poseíste, nunca creíste que lo que estás administrando es tuyo. ¿Te das cuenta? Y muchas veces estamos así nosotros, Señor, como este viene ahora del mundo, te pide y le haces un milagro y lo sana, y yo estoy orando, te sirvo y todo, y no me sanas. Entonces el Señor dice, no, pero yo te di toda herencia en Cristo. Tú no mires al otro que está recibiendo porque creyó, porque se atrevió a poseer sin ver, porque empezó a declarar, porque se tendió hacia adelante, porque halló gracia delante de mis ojos. ¿Por qué tú no tienes esa actitud de buscar en mi presencia esa plenitud de gracia? Que ya te di en Cristo y ya te la manifesté para que tú ahora la disfrutes, para que tú la administres, para que tú la testifiques a otros acerca de esta riqueza en gloria que es en Cristo Jesús. Entonces la herencia no solamente se trata de poseer y administrar, sino se trata de un carácter para que esto nos aproveche. Hay personas que le han comprado una moto al hijo para darle una alegría y se trajeron los policías muertos. O sea, no todo lo que es herencia es bendición, cuando no hay un espíritu y un entendimiento. Entonces el legado natural tiene que ir acompañado de una enseñanza o un testimonio también espiritual. El consejo y la palabra, ¿se acuerdan? El consejo y el brazo de Dios. El brazo y el consejo, la herencia y la sabiduría, la herencia y la capacidad de administrar esa gracia o ese poder que Dios nos da. Entonces, somos herederos en Cristo, pero Dios tiene unos requerimientos para que nosotros podamos
poseer y administrar de tal forma que esto aproveche, no solamente a nosotros, sino al que nos rodea, al que nos vea, al que nos oye. Entonces, Gálatas 4:1. Pero también digo, dice el apóstol Pablo, pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En la antigüedad, en una casa se criaban tanto sirvientes, hijos de sirvientes, esclavos, como hijos. Y el apóstol Pablo, sabiendo la manera cultural contemporánea, dice, no hay diferencia entre un hijo de esclavo y hijo de libre, hasta que el hijo de la libre no crece, no madura, no se desarrolla, no aprende. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Fíjate, eres señor de todo, tienes autoridad, tienes conocimiento, tienes aptitud, tienes la posición correcta con el derecho de poseer, de administrar, de repartir, de dar, de gastar, de disfrutar, pero en la legalidad eres dueño, pero en la capacidad estás limitado por falta de madurez. Está bajo tutor y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre. O sea, hay personas ajenas a la herencia y a la casa que están supervisando al heredero hasta que éste crezca. Cuando éste madura, cuando éste crece, se le otorga el derecho legal de poseer aquellas cosas que le corresponden legítimamente. Está bajo tutores y cuidadores el niño, hasta que el tiempo señalado por el padre. ¿Quién señala el tiempo? El padre. ¿Quién dice cuándo es el tiempo de poseer? El padre. No son las ganas del hijo, sino que es la ciencia del padre. ¿Sabe el padre cuándo darnos o cuándo no darnos permisos? ¿Sabe el padre cuándo confiarnos cosas y cuándo no confiarnos cosas? ¿Por qué? Porque el padre primero vela por nosotros. Segundo, el padre nos conoce. Tercero, el padre está edificándonos en una visión y en un propósito, sea el padre natural o sea el padre espiritual. Entonces, dice, pero cuando dice, verso 2 de Gálatas 4, sino que está bajo tutor y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre. El padre señala el tiempo en que el hijo está en capacidad o está en condición de administrar la herencia. Verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuando nos recibimos la adopción de hijos en Cristo, ahí recibimos la coherencia. Somos coherederos juntamente con Cristo de toda la plenitud de Dios. Y de todo lo que Dios tiene y de todo lo que Dios creó. Ahora, fíjate esto. Yo, la vez pasada ya el Señor me abrió los ojos a esto y ahora hoy mientras preparaba otra vez. Es casualidad que en el español nosotros digamos coherencia. Entonces, la coherencia, la herencia en común que Dios nos comparte en Cristo, hay una herencia que Cristo tiene como hijo legítimo heredero, que todos los que ahora le recibimos y creemos en Él, somos considerados también ¿qué? Coherederos con Cristo. Y fíjate esto, esa palabra coherederos habla de una coherencia. Esa coherencia habla de una herencia en común, pero también esa palabra nos dice que necesitamos nosotros cordura, necesitamos nosotros coherencia para poseer y administrar esa gracia que nos da el Cristo. O sea, sin madurez, sin determinación, sin fe, sin actitud de agradecidos, sin alegría, sin conocimiento de aquellas cosas que hemos heredado, aunque somos legítimos herederos, no las podemos administrar y no las podemos tomar. Entonces, esta gente, o sea, esto que describe acá el apóstol Pablo, que habla de la niñez espiritual, está hablando que alguien que está en niñez está todavía en oscuridad o en confusión, como los adolescentes que tienen crisis de identidad, como los niños que empiezan a crecer y empiezan ya a comportarse medio raro porque están en esa transformación de etapa, ¿no? Entonces van pasando de una etapa a la otra, entonces su condición, su carácter, sale su personalidad, sale su orientación, etc. Entonces, ese tiempo de incertidumbre que se pasa en los procesos de madurez, de pasar a la otra etapa, a la siguiente etapa,
hay unos procesos internos que luchamos como seres, ¿no? Para levantarnos de esa condición y pasar al próximo nivel. Bueno, podríamos llamarle de alguna forma sombra, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de oscuridad, un tiempo de desierto, un tiempo de que no se sabe bien qué me pasa. Los adolescentes tienen esas cosas, ¿no? De que lloran solos, tienen problemas con su imagen, con su peso, con su figura, tienen unos problemas de identidad, tienen problemas con las amistades, que no se relacionan bien, que le hacen bullying ahora, que esto, que lo otro, bueno. Pero son trastornos, porque se va pasando un proceso de cambios. Vale, en ese estado se puede llamar figurativamente como estar en un tiempo de sombras, en un tiempo de incertidumbre, sin certeza, sin seguridad, etc. Bueno, todo lo que es sombra tiene dos connotaciones. Una es lo que no vemos más allá, pero otra también habla de algo que está encubriendo algo, de lo que está a nuestros ojos, pero no lo podemos terminar de ver. Como que estamos cegados ante una realidad que es palpable, pero no la podemos discernir, no podemos separar, no podemos diferenciar. Entonces, cuando nosotros estamos en esa disyuntiva, por ejemplo, como creyentes, que estamos confesando una palabra que Dios nos dio, pero que no vemos por ningún lado la salida. Dios nos dijo cosas y no vemos ni la sombra de esas cosas. Y esto nos trae confusión, nos trae duda, nos trae desánimo, nos hace bajar los brazos, porque yo le creí a Dios cuando me dio la palabra, pero va pasando el tiempo y no veo. Pero fíjate que en Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y cuál fue el cumplimiento del tiempo? Yo cuando leí un libro del apóstol, ahora no me acuerdo el nombre, lo escucho todos los días, no me acuerdo. Bueno, leí un libro que se llama El poder trascendental del Evangelio de Cristo. Cuando leí ese libro, ese hombre mostraba cuándo Jesús vino. Jesús no vino en cualquier momento, en cualquier etapa de la era humana, no. Jesús fue enviado por el Padre después que Alejandro Magno avanzara desde Europa hacia Asia, cazara los continentes, abriera caminos, después los romanos extendieron los caminos, pavimentaron los caminos, liberaron de ladrones, de secuestradores, de piratas, los mares. Después de que hubo todo un proceso donde cuando Jesús llegó a la tierra, el Evangelio fluyó, cruzó toda frontera y a todo mundo conocido se le predicó la palabra, de alguna manera un testimonio más allá de solamente Asia o Oriente, sino que cruzó hasta Europa el Evangelio. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús a salvar lo que se había perdido, ¿no? Pero, ¿cuál fue el cumplimiento? El Señor preparó una plataforma. El Señor trajo primeramente el Imperio Romano, que estaba todo bajo ese imperio. Entonces estaba cuando vino el tiempo de los apóstoles, los viajes misioneros y todo lo demás, tú no ves que había piratería, había esto, había lo otro, porque Roma gobernaba todo, supervisaba todo, mantenía todo en orden, el Imperio Romano. Entonces, ¿por qué se propagó tanto el Evangelio tan rápido? Porque sin tecnología, sin transporte como tenemos hoy, sin caminos como tenemos hoy, sin tanta comunicación como hay hoy, para lo que era ese tiempo fue algo maravilloso como se extendió el Evangelio, porque fue muy rápido. Ustedes leen los viajes del apóstol Pablo, por ejemplo, los mapas, la Biblia tiene un mapa de los viajes del apóstol Pablo, ustedes ven cómo Pablo llevaba el Evangelio de una punta a la otra y había viajes tremendos, con naufragio y todo, pero fue algo que Dios preparó el tiempo correcto para enviar a Jesús. Entonces, Dios tiene el tiempo correcto de hacernos heredar lo que Él tiene para nosotros. A veces uno se dice, ¿no? Mira, en este momento, ahora que estoy acá, ahora sería el momento de esto, ¿no? Yo muchas veces pienso así, ¿no? En este tiempo lo bueno sería esto, y yo pienso así. Hoy sería el tiempo bueno de hacer esto, de hacer lo otro, ahora que tenemos esta edad, ahora que tenemos esta fuerza, ahora que tenemos esta gracia, ahora que nos gustaría hacer esto, nos gustaría hacer tantas cosas. Pero Dios conoce los tiempos nuestros. Dios sabe de nuestro estado de madurez, Dios sabe de nuestro estado de fe, Dios sabe de nuestro estado de conocimiento, de nuestra condición espiritual, y Dios sabe que lo que Él nos da no se va a malograr en nuestra mano. Cuando Él lo da es porque corresponde darlo, porque estamos preparados para recibir aquellas cosas que el Señor nos dio. Entonces, la herencia no solamente tiene
destinatarios si no tiene manera de poseerla. Vamos rápido. Mira, en las sombras, sin ver la riqueza de su gracia en Cristo, ignoramos. Es como que estamos ajenos a esa provisión por la ignorancia. Pueden tomar como nota 4:17 de Efesios, que dice por la dureza del corazón, por la ceguera del entendimiento, etcétera, etcétera. Efesios 4:17 en adelante son las condiciones que nos estorban la herencia. No quiero entrar en toda la lectura porque si no se vamos a extender mucho, pero mira, esas sombras nos hacen alejarnos de lo que nos corresponde legalmente, ¿no? Imagínate que alguien dejó una herencia en tu país, digo en tu país porque casi todos hoy somos de allá. Alguien te dejó una herencia en tu país, tú no te notificaron. Entonces tú eres poseedor de una bendición, pero no la puedes administrar porque ignoras. Entonces, en el Cristo nos pasa lo mismo. Nosotros estamos lamentando unas carencias cuando ya Dios en Cristo suplió todas las cosas. Entonces, ¿cómo yo tengo que avanzar a esas riquezas en gloria que son en Cristo Jesús? Con esto, con conocimiento, con actitud, con fe, con acción de gracia, con alegría, extendiéndome hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, metiendo hacia adelante para ser hallado en Él. Cuando yo soy hallado en Él, entonces tengo el mismo derecho que Jesús tiene y tengo la misma oportunidad de administrar riquezas de gloria como Cristo administró en los días de su carne. Cuando tú lees que Jesús hacía milagros, cuando tú lees que Jesús sanaba enfermos, Jesús estaba haciendo lo natural de toda persona espiritual. Un ser espiritual que fue perdonado, que fue renacido, que se lo constituyó heredero de todas las cosas por el Padre. Dios nos dio un poder sobrenatural, Dios nos dio las primicias del Espíritu, son nuestra herencia. La obra del Espíritu Santo es una herencia que Dios nos da. La llenura del Espíritu Santo es un derecho legal de los hijos de Dios. Entonces, el hacer milagros, el hablar en lengua, el sanar enfermos, el libertar cautivos, el dar esperanza a los que no tienen ninguna esperanza, el fortalecer a los débiles, el consolar a los que están afligidos, etcétera, etcétera, es algo que fluye por naturaleza y a eso se le llama la administración. Por eso el Señor nos hizo ministros competentes de este nuevo pacto, en el cual somos herederos y coherederos con Cristo, y en esta administración se llama servicio. O sea, ¿qué es un ministro? Un ministro es un servidor. ¿Qué sirves? Lo que posees. ¿Qué posees? Lo que conoces. Lo que avanzaste para administrar, lo que maduraste para administrar. Entonces, mano vacía sobre cabeza vacía no hay transferencia de nada. Pero si tú sabes qué sabes, para qué fuiste llamado, qué fue lo que se te dio en Cristo, qué es lo que tú portas al ser templo del Espíritu Santo, cuando tú reconoces el don y lo avivas día a día en oración, el don que Dios te dio, tú sabes que posees algo, tú sabes que a orar por alguien transmites algo, que tú estás administrando la herencia que tienes en Dios, que Dios te llamó y te hizo ministro competente de este nuevo pacto, y te ungió, y te envió a llevar bendición, a llevar esperanza. Entonces, nosotros somos coherederos con Cristo de todo aquello que Jesús ya poseía en los días de su carne y mucho más lo que Él logró en el cruz de Calvario y que se selló en su resurrección. Entonces, mira, conocer, del nivel de tu conocimiento va a venir el nivel de tu autoridad. Tú no vas a tener más autoridad y más capacidad de administrar que lo que conoces. Por ejemplo, los niños, ¿no? Cuando pasan a la adolescencia, empiezan a explorar su cuerpo. Empiezan a explorar su cuerpo porque se empiezan a conocer de otra forma. Porque el cuerpo humano va cambiando. Entonces, tú administras lo que tú conoces, no lo que no conoces. Entonces, hay personas, por ejemplo, que tienen deficiencia mental, que tienen la necesidad biológica igual, aunque no entiendan todo. Pero la necesidad está. Entonces, esa gente tiene que ser medicada para que no actúe por naturaleza, por instinto. Entonces, ansiedad, el cuerpo no está todo bloqueado, está la mente bloqueada de un joven, de un adolescente, de un adulto. Entonces, esa persona tiene que ser suministrada con fármaco para estar controlada. Entonces, así es el hombre espiritual. El hombre espiritual que no tiene dominio de las cosas espirituales porque no conoce, no crece, no avanza, no madura, no es entrenado, aunque tiene un llamado, tiene una naturaleza, tiene una herencia,
vive como esclavo siendo libre, porque no está en posición de administrar la herencia. ¿Por qué es el discipulado? ¿Por qué necesitamos una carne de esta de entrenamiento, de edificación por la fe, de revelación y de conocimiento? Porque Dios quiere que nosotros disfrutemos y administremos con sabiduría la herencia eterna que hemos recibido en Cristo, en lo natural y en lo espiritual. Entonces mira, 1 de Juan 17, del 1 al 4. 1 de Juan 17, del 1 al 4 dice la palabra del Señor. Acá está Jesús hablando en la intercesión más larga que Jesús hizo. Capítulo 17 según San Juan, del 1 al 4 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Fíjate, hay una hora, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, dice Eclesiastés capítulo 3. Acá dice la oración de Jesús: Padre, San Juan capítulo 17, verso 1. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Madurez, plenitud, consumación es glorificación, hablando bíblicamente. Cuando tú estás entendido, una persona que está óptima e ideal para un estado, para una edad, esa persona espiritualmente hablando está en la consumación de sus días, está en la plenitud en lo que se espera. Por ejemplo, el coeficiente de un niño de 8 años, bueno, más o menos hay lo que se espera, ¿no? Hay una medida de lo que se puede esperar a esa edad. Entonces hay algo que son niveles naturales de conducta, etcétera, de conocimiento, de todo. Y acá está hablando, ¿no? Jesús le dice: Jesús está en una etapa donde Él vino, ya anunció al Padre, ya nos dio a conocer al Padre, ya demostró que era el Hijo de Dios, ya cumplió las profecías que estaban casi todas acerca de Él. Entonces ahora ya está en ese tiempo donde ya ese tiempo se termina y Él tiene que ir a tomar de esa copa. Jesús dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cuánto me angustio hasta que llegue ese momento donde voy a ser bautizado? ¿En qué iba a ser bautizado? En muerte. ¿En qué iba a ser bautizado? Él tenía que ser muerto por toda la humanidad. Él tenía que redimir. Y le dijo a los discípulos: ¿cuánto me angustio hasta que este momento llegue? Cuando él da esas palabras coordinadas, porque tenían que ir avanzando el cumplimiento profético. ¿Se acuerdan cuando dijo: este es el pacto, esta es la copa del nuevo pacto que se establece? Bueno, estaba profetizando y ahí declaró que el que metía la mano en el plato con él era diablo, y ahí a Judas le dijo: veías lo que tengas que hacer pronto. O sea, él estaba ya culminando todas las profecías para que se dé el tema de la crucifixión. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús ya estaba graduándose como Mesías, como Cristo, como Redentor, como Salvador, como el ungido. Entonces, el primero vino 30 años como el hijo de José, como el carpintero, como el vecino de acá a la vuelta. Aunque era Dios, se hizo hombre, como se hizo hombre, se hizo siervo. Pero después, ahora empieza a manifestarse como aquel maestro, como aquel profeta, como el Dios con nosotros, como el Emmanuel, como el Dios hecho carne, etc. Ahora va a pasar de ser ese maestro, ese profeta, ese Mesías, ese Cristo, va a pasar a ser el Salvador del mundo. Entonces, esta oración dice, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjate, ¿por qué el Señor le dio a administrar ese poder, esa revelación, esa gloria, esa herencia? Porque Jesús, primeramente, para ser ungido, tuvo que cumplir los 30 años, porque en el tiempo de Jesús, en la cultura hebrea, se reconocía a una persona madura a los 30 años. Menor de 30 años no era maduro. Era a los 30 años una persona que estaba considerada, graduada como hombre. Entonces, a los 30 años Jesús recibe el ministerio. Y 3 años y medio después muere en la cruz. Pero acá dice: tú me diste la potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Fíjate, la vida eterna
nosotros la administramos cuando lo conocemos en el Espíritu del Señor. Entonces, Jesús murió por todos en la cruz de Calvario. Jesús salvó al mundo entero y toda la creación fue redimida por la sangre. Pero tú no ves que todo el mundo entero sea salvo por Él. Aunque Él murió para que todo el mundo sea salvo por Él, como la gente no recibe, no conoce, no es notificada, no cree, no celebra la muerte de Jesús y la resurrección, no avanza a poseer esa salvación que está puesta adelante, entonces no la puede disfrutar. ¿Por qué no la disfruta? Porque está en la sombra todavía. No le fue revelado, no se le ilumina el entendimiento de quién es Jesús. Por eso Jesús un día le dijo a su discípulo, ¿quién dice la gente que yo soy? Y uno le dijeron, bueno, uno dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que es Juan el Bautista que resucitó. Y Jesús le pregunta, ¿y usted quién dice que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y yo también te digo que tú eres Pedro. No, le dijo, bienaventurado eres Simón. Entonces ahí le dice, pero yo te digo a ti que eres Pedro, y que Pedro, que significa piedra, y sobre esta roca yo voy a edificar la iglesia, sobre esta revelación que tú tienes, este conocimiento que tú tienes, esta declaración que tú tienes de quién yo soy. Ahora, por cuanto has visto, por cuanto has conocido y por cuanto se te ha revelado esto, ahora tú vas a administrar poder en mi nombre y vas a administrar gloria y misterios. Y yo te doy la llave del reino. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, para administrar tenemos que conocer. Para conocer tenemos que extendernos hacia adelante, creer, celebrar, declarar, etc. Entonces, dice, y esta es la vida eterna, le dice Jesús al Padre en su oración. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, cuando nosotros vamos conociendo de Dios la vida que ya nos fue dada, la gracia que ya fue dada en Cristo, la vida eterna que ya se ha manifestado para nosotros en Cristo, se nos va revelando. Tú la tienes, pero también se te va revelando. Eso es cuando tú compras un móvil nuevo, un coche o cualquier cosa que tú lo posees, pero no tienes el poder de administrar hasta que no vas conociendo, hasta que no vas entendiendo cómo funciona, cómo va, cómo se aplica, cómo se usa. Entonces las cosas eternas que Dios nos dio, solamente por el Espíritu Santo las podemos conocer. Y en la medida que las vamos conociendo, las vamos usando. Todos nosotros tenemos poder sobre Satanás. Todos nosotros se nos dio una medida de fe para hacer milagros, para recibir milagros, para poseer cosas eternas, para poseer cosas espirituales. ¿Por qué no toda la iglesia administra las mismas cosas? Porque no todos tienen el mismo nivel de conocimiento y de madurez. Porque no todo el mundo se extiende hacia adelante con la misma vehemencia, con el mismo anhelo, con la misma certidumbre de fe. ¿Te das cuenta? Entonces, todos hemos recibido la misma medida en Cristo, pero no todos la desarrollamos a la misma vez, al mismo tiempo, de la misma forma. Entonces, algunos han recibido la fe como un grano de mostaza y se quedaron con el grano de mostaza, y muchos ni siquiera lo sembraron todavía el grano de mostaza, por eso no tienen ni siquiera el fruto del grano de la mostaza. Y otros desarrollaron la fe no solamente como un don, sino como un fruto del Espíritu. Se ejercitan en la fe, viven en fe, empiezan a declarar, empiezan a creer, empiezan a orar, empiezan a reclamar, empiezan a soñar. Mira, le dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios espera de todo cristiano, de todo hijo e hija de Dios, espera un fruto de la madurez. Dios espera de todos nosotros un fruto de madurez. Vamos a leer Hebreos 9:15, por ejemplo. Hebreos 9:15. Gloria al Señor. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuánto le parece interesante? Hebreos 9:15 vamos a leer. Y vamos a ir cerrando, pero vamos a leer 2 o 3 versículos más. Hablando de Jesús. Jesús se está graduando aquí en su ministerio terrenal para ir a la cruz como el Mesías, como el enviado, como el libertador, como el Salvador. Pero dice el autor de Hebreos, en Hebreos 9:15, dice, hablando de este Jesús, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones o para el perdón de todos los pecados,
que había bajo el primer pacto, que era la ley, los llamados, nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús tenía que ir a la cruz para recibir la promesa que el Padre nos hizo en él acerca de la vida eterna. Entonces Jesús tenía que pasar al otro nivel de madurez, o sea, al otro nivel de consumación de lo que Dios le mandó hacer en los días de su carne. Entonces tú, para poseer cosas que están solamente reservadas para los que le aman y para los que le temen. Hay cosas que son herencia de todos, pero se posee solamente por amor al Señor y por temor al Señor. Los que no tienen amor y temor al Señor, aunque muchos son hijos, pero viven sin temor a Dios y viven sin amor a Dios, no van a disfrutar de la herencia. Porque la condición es esa. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón de hombre. Nadie se imaginó cosas que ya Dios se imaginó para ti y para mí, pero que solamente la van a alcanzar los que le aman. Si tú no amas al Señor, aunque tú las necesites, aunque tú las llores, aunque tú las desees, no la vas a alcanzar, porque hay cosas que Dios tiene reservadas solamente para los que le aman y para los que le temen. Dice la Biblia que aquel que agrada a Dios le es dado. En Eclesiastés dice, Eclesiastés 4, 5 y 6, hay muchas cosas que solamente heredan los que agradan a Dios. Muchas cosas se le revelan, porque Dios le da la ciencia del deleite, del disfrute, de las obras de sus manos, de los logros, del alcance, de toda bendición, a personas que le agradan a Dios. La gente que no le agrada a Dios, aunque sea evangélica, vive como esclavo siendo libre porque no madura. No tiene la actitud correcta para que Dios les confíe estas cosas. Seguimos. Terminamos con la historia de Caleb. Mañana vamos a seguir. Caleb es un vivo ejemplo de cómo nosotros tenemos que conducirnos en este camino de gracia para ir poseyendo y administrando y disfrutando de toda la plenitud en Cristo. Mira lo que dice Josué capítulo 14, versos 6 al 14, leemos y terminamos con esta porción y mañana seguimos. Josué capítulo 14, verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea. Cuando Josué y Caleb eran jovencitos, allí en el libro de los Números, Dios le prometió que Josué iba a repartir la tierra, pero que Josué y Caleb habían agradado a Dios cuando fueron a espiar la tierra, y dice, ellos como trajeron un reporte bueno, conforme a mi palabra, y ellos se mantuvieron en la palabra que yo di y confirmaron lo que yo les había prometido a ustedes, todos los demás no van a entrar en la tierra, pero Josué y Caleb sí, porque ellos me creyeron y me santificaron delante del pueblo. Y ahora pasaron como 40 y pico de años, y Josué le dice a Caleb: ¿tú te acuerdas lo que dijo Moisés, que me daba Dios como herencia a mí? Bueno, ahora yo vengo a reclamar mi herencia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando tú lees la palabra, cuando tú escuchas la palabra, te apropias de la palabra por la fe, captas la palabra en el Espíritu, tú tienes que orar esa palabra, reclamar esa palabra para ti. Tú tienes que pararte sobre esa palabra, sobre esa promesa y moverte. Eso es la vida de fe. El justo por la fe vivirá, y si retrocede no agrada a Dios. Tenemos que agradar a Dios creyéndole, poseyendo primero por la palabra y luego soñar, agradecer, celebrar con alegría al Señor, creerlo, declararlo, hasta que eso se concreta en nuestra mano. Entonces mira, pasaron 40 y pico de años y le dice Caleb a Josué, porque Josué se acuerda que era el que repartía. Entonces le dice, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Te acuerdas que Dios dijo que nosotros íbamos a heredar? Que Dios sí tenía una gracia con nosotros, porque nosotros sí le hemos creído. Bueno, ahora yo vengo por mi parte. Claro, en ese momento había que pedírselo a Josué, porque Josué era un tipo de Cristo en el cual se repartía toda gracia. Entonces Caleb le dice a Josué, y dice: yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió acá de Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Pero lo lindo es que Caleb se lo está diciendo a Josué, que eran los únicos dos de 12 que tenían el mismo sentir. Pero ¿sabes lo que está haciendo Caleb acá? Está reconociendo a quién pedírselo.
Porque aunque los dos antes habían sido compañeros y estaban en la misma condición, ahora Dios exaltó a Josué por encima de Caleb para ponerlo a repartir la tierra. Entonces, fíjate, Caleb acá está teniendo una actitud correcta de humildad, porque él podía decir, si vos estabas cuando el Señor nos dijo, y tratarlo de tú a tú. Sin embargo, para recibir hay que reconocer nivel de autoridad. Entonces, tú no puedes ir a pedir las cosas, aunque tú tengas el derecho, como dije antes, si tú recibes o pides de mala manera, ahí se estorba la bendición, la transferencia. Porque fíjate, Caleb y Josué se criaron juntos. Caminaron juntos en el desierto 40 años. Ellos dos fueron los que retuvieron el consejo y trajeron el buen testimonio de la tierra de Escol. Trajeron los frutos. Mientras otros decían, no, estos son como, nos ven como langostas, hay gigantes. Ellos dijeron, los comeremos como a pan. Es como Dios nos dijo esa tierra. Entonces, él ahora no le va a hablar en complicidad a Josué, le va a hablar con su misión como un líder. Dice, a mí, tú estabas cuando Dios le dijo a Moisés lo que nos tocaba, a ti y a mí. Pues ahora yo quiero la parte mía, pero se está pidiendo con sumisión y con humildad. Porque aunque tenemos derecho y tenemos herencia, Dios tiene unos conductos, cómo bajar la bendición. Hay unas maneras. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Pero Caleb también, Josué también. Pero él no está hablando de los dos como compadres. Él está diciendo, yo estoy en justicia para recibir la herencia que Dios en legalidad me dio. Yo vengo a buscar lo que me pertenece a mí, yo quiero mi porción. Y yo me pongo en la brecha y me pongo en orden, me someto bajo la mano de Dios, reconozco autoridad, es el tiempo de recibirlo, Dios me lo dijo, es mi porción, y yo te lo pido a ti porque tú eres el encargado de recibirla, de repartirla, perdón. Y aunque Josué tenía la misma porción que tenía Caleb, Josué era el que repartía y Caleb quería recibirla. Entonces dice acá, dice, yo le traje noticias como sentía mi corazón. ¿Cómo sentía Caleb? Como Dios le reveló. Entonces, para que nosotros tengamos el favor de Jehová, tenemos que tener sentir que hubo un Cristo Jesús. Eso nos enseña. Y dice, mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Fíjate que Josué estaba entre esos hermanos y Caleb no lo está mencionando a Josué. Porque a Josué lo está viendo como un líder suyo ahora, no lo está viendo como el que había ido con él. Aunque sí había ido con él, pero él está diferenciándose de los otros 10. En el discurso de Caleb está Josué porque los dos tuvieron la misma actitud correcta, la misma fidelidad a Dios, vinieron con el mismo reporte que les preservó la vida, porque después todos murieron menos Josué y Caleb. Entonces mira, dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Josué también lo había hecho. Mis hermanos que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Josué no sabía si él había ido. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló palabras a Moisés, cuando Israel andaba. Acá hay un error de escritura. Acá dice que entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia. Bueno, esto es una promesa de Dios. Pero acá me parece que sería Josué el que tiene que ser mencionado. Pero bueno, dice, juró diciendo Moisés, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Y esa oyó tu pie la tierra será para ti. ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo lo que va en tu corazón. Porque hoy nosotros nos llamamos con el pie de la tierra, pero nosotros hoy soñamos. Soñamos por la sanidad, soñamos por la restauración, soñamos por la salvación de la familia, soñamos por cosas, por trabajo, por salud. Entonces tú la estás soñando. Cuando tú la estás orando, tú la estás reconociendo, la estás pisando espiritualmente, que es lo que leímos antes. Entonces, fíjate, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, dice Caleb. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Pasaron 45 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar.
Dame pues ahora ese monte, este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día, ¿ves? Y ahí lo mete a Josué. Hasta ahora él contó su historia. No apeló a la humanidad de Josué, al testimonio de Josué. Él apeló a la historia que él vive con Dios. Y ahora le dice, tú fuiste testigo de lo que Dios nos prometió. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? A veces la gente viene a pedir un consejo, o viene a pedir una oración al pastor, o a quien sea, y quiere tirar de tu humanidad. Es como que si me convence a mí, lo convence a Dios. No. Yo te digo lo que la Biblia dice y puedo orar por vos, pero es que Dios es el soberano sobre nosotros. Yo no decido por Dios. Yo te digo lo que entiendo que es voluntad de Dios, pero yo no decido por Dios. Si fuera por mí, haría las cosas más rápido y todo lo demás, pero yo no decido, nadie de nosotros decide, Dios es soberano. Entonces, esto que me enseña a mí, que Caleb, conociendo su herencia, conociendo su derecho, teniendo la fe, la disposición, la madurez, la actitud, habiendo pisado y reconocido la tierra y todo lo demás, ahora viene donde Dios le está repartiendo. Como dijo un apóstol, si tú ibas en los días de Noé a preguntarle, a decirle, Señor, te quiero servir, el Señor te decía, andale con Noé, que Noé te va a mandar a cortar leña para hacer el arca. O sea, ¿qué es servir a Dios en los días de Noé? Martillar madera y echarla. ¿Qué es servir a Dios en los días de David? Es pelear contra los filisteos. ¿Qué es servir a Dios en los días de Pablo? Es sufrir. ¿Qué es servir a Dios en los tiempos de Jesús? Es creer por milagros. ¿Qué es servir a Dios en los días de la iglesia? Es vivir en el Espíritu y vivir por fe. Porque en cada tiempo Dios tiene una demanda para el pueblo. Entonces, mira, ahora, después que Caleb está mostrando la madurez, el conocimiento, el pisar la tierra, la fe, todo eso, ahora sí se conecta con Josué como repartidor. Te estoy diciendo que Josué acá es un tipo de Cristo. Y le dice, tú sabes, es como cuando nosotros oramos, ¿no? Señor, tú dijiste, yo creo en tu palabra, yo apelo a lo que tú prometiste. Jesús dijo. Entonces, estamos nivelando con lo que Dios nos prometió. No estamos demandando nada que salga de nuestro corazón, sino de lo que Dios dijo. Pero Jesús conoce nuestra debilidad, sabe. Jesús anda con nosotros todos los días y sabe de nuestra necesidad, sabe de nuestra limitación humana. Entonces, Josué en ese momento es un tipo de Cristo, porque Caleb, aunque está contando su historia, Josué es consciente de todo lo que le está diciendo, porque Josué caminó con Caleb. Cuando nosotros estamos orando al Padre con sinceridad, Jesús intercede por ti. ¿Por qué? Porque Jesús camina contigo y tú caminas con Jesús todos los días. Y Jesús sabe de tu condición. Termino. Y dice acá, dice Jehová aquel día, porque tú oíste en el día que los enaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizás Jehová estará conmigo y los echaré. Aunque tengo 85 años. Quizás Jehová esté conmigo y los echaré. Como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Fíjate, Caleb era heredero de eso hacía 45 años. Pero hubo un tiempo de poseerlo. Un tiempo de madurez, de posesión, de fe, de demostración de fe, de acción de gracia, de ir a tocar la puerta al lugar correcto en el tiempo correcto. Entonces Josué, que estaba de parte de Dios para administrar y repartir, como le dijo el Señor en Josué 1 del 5 al 9, tú repartirás esta tierra por heredad a Israel. Tú serás el encargado de repartir la tierra, le había dicho el Señor a Josué. Pasaron 45 años, Caleb ahora le dice a él, acuérdate que tú estás para repartir, pero que Dios me dijo que esta tierra era mía. Dámela porque yo ahora voy a ir a pelear por lo que me corresponde. Entonces nosotros cuando oramos, que hemos hablado tanto de la intercesión, podemos presentarnos así ante el Señor. Señor, ayúdame a madurar, a estar preparado, a tener un corazón correcto para heredar lo que tú tienes para mí. ¿Por qué este es el tiempo? Mira, hay bendiciones que si Dios no te la da en este tiempo, aunque te la dé después, no la vas a disfrutar a la misma plenitud que ahora. Por eso aquel joven se apresuró y dijo, dame la herencia ahora, dijo el padre. Cuando no estaba preparado, cuando no tenía la edad, cuando no tenía la madurez ni el dominio propio para administrar. Pero hay cosas que si tú eres sabio, eres maduro, eres agradecido, estás contento con lo que tienes ahora, Dios te puede anticipar la bendición. Dios te puede dar primicias del Espíritu que otras no tuvieron. Dios te puede sorprender con grandes cosas que otros no disfrutaron. No hay un requisito de años, hay un requisito de carácter.
No hay un requisito de padecimientos, hay un requisito de fruto. No hay un requisito de ser muy sabio en la carne, hay un requisito de entendimiento, de obediencia, de disposición de corazón para que Dios nos haga transferencias de bendiciones, de riqueza, de gracia. Amén. Entonces oremos para que el Señor nos dé esta actitud que requiere para esa transferencia que Dios ya nos tiene preparada y antemano reservada para los que le creemos.